¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Debat Abat, el programa que en Nuestra TV les ofrece los miércoles a las 10 de la noche, tanto a través de la TDT, el canal 29, si sus antenas están apuntadas a Valencia, como las plataformas de cable de Sagunto y Puerto de Sagunto, como también en directo a través de telesagunto.com. También pueden encontrarnos en esta página web y pueden descargar el programa y verlo cuando lo deseen. Saben que estamos haciendo unas rondas de entrevistas a los líderes locales políticos de Sagunto, de la capital del Can de Morvedre, y hoy hemos considerado que era el momento de que estuviera con nosotros el portavoz del principal partido de la oposición, el Partido Popular, Sergio Muniesa, exalcalde también de Sagunto. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches, Pere. Muchas gracias por estar aquí en Nuestra TV. O sea, es un placer, como siempre. Y vamos a analizar con Sergio Muniesa pues, la actualidad municipal, que viene cargada de muchas noticias, de la situación política del Partido Popular, de presente y futuro, tanto de la ciudad, del equipo de gobierno, del tripartito, como del propio Partido Popular. Y lo primero me gustaría comenzar por hacer un balance de lo que está siendo la legislatura de Compromís, de ADN Morvedre y de Esquerra Unida hasta el día de hoy. Bueno, es muy amplia la pregunta, pero yo desde luego hablaría de decepción, ¿no? Decepción para los ciudadanos y decepción a nivel político. Recibieron un ayuntamiento absolutamente saneado y sobre todo con algo que yo creo que económicamente, pero sobre todo con algo que habíamos empezado a trabajar con la participación de agentes económicos y sociales, que era el que nuestra ciudad de una vez por todas diese ese salto cuantitativo y cualitativo para que se nos viera en positivo, para atraer inversiones y para mantener las empresas que estaban en nuestra ciudad. Y yo creo que, como te decía, decepcionante, porque en 6 meses todo lo trabajado pues se ha venido abajo. Esa alfombra roja de que nosotros hacíamos gala, de decir, lo que queremos es facilitar el que la gente se sienta cómoda, que venga y que quiera realmente apostar por esta ciudad, pues hemos visto que de un plumazo se ha venido abajo, no solamente por esos ataques frontales que a empresas actualmente que están solicitando ayuda al ayuntamiento pues para poder continuar con su explotación, como puede ser Lafarge o cualquier otra que pueda querer venir, lo que se está haciendo es lanzar mensajes pues de subida de impuestos, de problemas en las tramitaciones, de que lo pactado o conveniado no sirve porque como no me vale, pues yo ahora cojo y lo cambio las reglas del juego, y eso yo creo que es una muy mala imagen de nuestra ciudad. Y nosotros estamos luchando pues por intentar conseguirla, ¿no? Ya hemos dicho y hemos intentado ser partícipes de la toma de decisiones y se nos está ninguneando. Al final se quiere hacer, a diferencia de en la pasada legislatura, donde, como te decía, nos sentábamos, hablábamos las cosas y tomábamos una decisión conjunta con agentes sociales económicos, donde tanto el CES o los sindicatos de forma independiente o ASECAM hablábamos, buscábamos y aportaban ideas y las reconducíamos a qué hacer. Pues ahora estamos viendo que se nos llama simplemente cuando se nos llama a dar información, como si fuéramos sujetos pasivos, ¿no? Es decir, y aquí yo creo que si tenemos el mismo número de concejales que tiene Compromís, y creo que tenemos mucho que aportar, pero igualmente todos los grupos políticos o incluso asociaciones, tanto como te decía, sindicales, empresariales, vecinales, y que se nos está, pues en cierta medida, ninguneando. Y eso me parece pues una muy mala política, desde luego, para nuestra ciudad. Uno de los episodios más dramáticos y además más llamativos de estos meses de equipo de gobierno ha sido la no aprobación de presupuestos. Presupuestos que finalmente, después de pasarlos por Junta de Gobierno, echar marcha atrás e intentar aprobarlos por Pleno Municipal, no ha sido así y han tenido que volver a hacer algo que criticaban mucho todos los que estaban en la oposición, como es la prórroga de los presupuestos que vienen desde el año 2009. Y creo que Sagunto es uno de los 2 municipios de España que se encuentran con cuentas prorrogadas desde ese año, lo cual es muy peligroso porque hablamos de unas cuentas irreales. De hecho, como anécdota, los proveedores que trabajan con el ayuntamiento, hay muchos que no cobran desde junio, julio del año pasado, tienen facturas impagadas.
Me gustaría saber primero por qué crees que ha sido imposible que se aprueben unos presupuestos. No se ha consensuado con nadie. Parecía que Ciudadanos iba a darles el visto bueno, finalmente no lo hicieron. Y el resto de partidos de la oposición suman mayoría con el resultado de que Compromís, ADN y Esquerra Unida han tenido que prorrogar los del 2009. Yo creo que todavía no saben muy bien por dónde van esas cuentas. Pues mira, yo creo que demuestra la incapacidad, como te decía antes, ¿no? Esas decepciones, y en este caso se refleja una incapacidad de llevarlo adelante. Es verdad, yo he sido, fíjate, que responsable de las cuentas municipales durante los últimos 8 años, ¿no? Todos los años presentábamos un presupuesto, ajustándolo a la realidad del momento. Evidentemente, pues el 2009 no tiene nada que ver con la situación económica de ahora en el 2016. Y cada vez que presentábamos esos presupuestos, pues la oposición en bloque, que ahora forman parte además de ese equipo de gobierno, nos lo votaban en contra o nos lo retiraban sin dar ningún tipo de explicación, ¿no? Muchas veces nos decían, no, es que están hinchadas las cuentas municipales. Yo decía, vamos a ver, están ajustadas a la realidad. Estábamos hablando de unos presupuestos, el último que se presentó hace escasamente un año, de 58 millones de euros, nos decían que estaba hinchado y que por eso no lo iban a aprobar. La verdad es que ahora intenten esgrimir responsabilidad a mi grupo o al resto de grupos de la oposición para aprobar un presupuesto, cuanto menos es como una burla, ¿no? Es decir, en esa situación, hace un año estábamos nosotros hablábamos de esa responsabilidad, que era una forma de fiscalizar cuentas porque sería un fiel reflejo de lo que se quería hacer, pero nosotros demostramos una cosa, que con buena gestión se logró no solamente hacer frente a todos los servicios que tenía el ayuntamiento sin dejar de prestar ninguno, sin despedir a ningún funcionario, mejorando la prestación y calidad de los servicios, apostando por cuestiones que entendíamos esenciales como era la formación, la educación pública de calidad y sobre todo una cuestión que en estos momentos de crisis era muy importante, que era bienestar social, donde multiplicamos por más de 20, alcanzando casi 1 millón de euros las prestaciones sociales de emergencia. Y además obteniendo año tras año superávits sin dejar de prestar ningún servicio. Porque al final decía, yo he hecho todo, pues uno puede obtener un beneficio de decir si has dejado de prestar cosas y no haces cosas. Nosotros lo hacíamos todo y al final el balance de cuentas era en positivo. La liquidación de este ejercicio va a sumar 5 millones más a lo que se ha hecho durante los años anteriores. Al final estamos hablando de casi 20 millones de euros entre unas cosas y otras, ¿no? Pero si yo te decía que eso era casi como algo burlesco, lo que ya me parece insultante es que quieran presentar un presupuesto que dicen ajustado a la realidad del momento, con casi 69 millones de euros de presupuesto, cuando el que nos decían que estaba hinchado y que era imposible aprobar era de 58, no hará ni un año. Claro, entonces nosotros no es que no queramos aprobar un presupuesto, lo que les hemos dicho, porque han intentado cumplir el trámite de sentarse con el partido también con mayor número de concejales, que estamos en la oposición, y lo único que les he pedido es decir, oye, unas cuentas que realmente los ingresos sean reales, no inventados. No te inventes, al final la liquidación es tozuda, los números son tozudos y están hablando de que la liquidación de este ejercicio son 59 millones de euros, ingresos totales. No puedes decirme que hay 69 millones para querer gastar ahora porque no están. O sea, y eso lo que abocaría sería, si nosotros diéramos el apoyo a esos presupuestos, sería una irresponsabilidad y un engaño a los ciudadanos, porque al final los estaríamos abocando a un presupuesto que iba a generar déficit. ¿Y eso en qué se traduce de cara a un futuro? Más presión fiscal para conseguir más ingresos y por lo tanto al final que los ciudadanos tuvieran que pagar más impuestos. Por eso te digo que es decepcionante y me parece una burla al final a los que representamos mayoritariamente, porque los grupos de la oposición sí que somos mayoría y representamos a esa mayoría de ciudadanos, en donde lo único que les hemos pedido es que sean realistas. Claro, uno puede decir, como he tenido que oír a la delegada de Hacienda, que es que sí, claro, si somos así de realistas no podremos hacer nuestras políticas de gasto. Entonces, esto parece que se haya montado al revés. Primero digo lo que me quiero gastar y figuro esos 69 millones de euros y luego pongo los ingresos.
Y aquí, como los números o el papel es muy sufrido, pues basta con empezar a hinchar números. Hay cosas sorprendentes, ¿no? Estamos en pleno proceso de recuperación económica, estamos hablando de querer reindustrializar nuestra ciudad y son capaces de que en el impuesto de construcción, ¿sabes? Que es el que deriva de que vengan empresas, de que nos pidan licencias, pues decir que van a, y por obras, por hacer obras, que van a recaudar, en principio pusieron casi 3 millones de euros. La liquidación ha sido de 400.000. Pues esos 2.600.000, ¿de dónde iban a salir? Era imposible. Era un boom en la construcción. Sí, sí, sí. Todos los índices internacionales hablan de boom. Entonces, por eso te digo que al final la responsabilidad nos ha llevado, evidentemente, a negar esas cuentas. No cualquier cuenta, esas que han presentado, porque no tienen nada que ver con la realidad y me parece un flaco favor a esta ciudad. ¿Cómo ves el futuro del tripartito? Porque realmente... en algún aspecto yo creo que ha acertado, pero en otros lo veo muy débil y sobre todo que no tiene una mayoría estable para, entre otras cosas, por ejemplo, para aprobar las cuentas, y eso va a ser una constante posiblemente durante toda la legislatura. Tú fíjate, nosotros que éramos un equipo de gobierno con 9 concejales, fuimos bastante más solventes en la toma de decisiones y en lo que tuvimos que hacer. Supimos manejarnos pese a que nos quisieron ahogar económicamente. Y yo creo que este es un tripartito mucho más débil, pese a tener más número de concejales, y que les une algo distinto a la cuestión ideológica. Por cierto, todavía nadie sabe cuál es el programa político de ese tripartito. Tú fíjate que los anteriores tripartitos o cualquier equipo de gobierno que ha habido ha hecho público cuál iba a ser su programa de gobierno. Aquí uno puede buscar y rebuscar, que no existe, no se sabe cuáles son los pasos, pero eso sí, les han tardado bien poco en unirse con algo que yo creo que une más que las cuestiones políticas, que es liberar a más de 17, entre concejales y asesores, 17, cuando nosotros, en un equipo de gobierno de 9, éramos 6 liberados. O que quiebre un principio que decía el hoy alcalde, el señor Fernández, que decía que con 3 concejales liberados y 2 asesores que fueran funcionarios, esto se llevaba. Pues ya hemos visto que les une algo que es distinto a las cuestiones meramente políticas. Y sí que muestran una enorme debilidad en cuestiones, yo creo que sustanciales, ¿no? Se quedan, como digo yo, en los lemas, ¿no? Hablan de participación, hablan de transparencia, y nos hemos dado cuenta que en estos 6 meses ha sido el tripartito más oscuro de la democracia y donde sus decisiones pues distan un mundo de haber sido participadas o consensuadas. Se han dado hechos como que el Consejo Económico y Social haya plantado por primera vez en la historia una convocatoria de alcalde para hablar algo tan fundamental como era el presupuesto, ¿no? Yo creo que las formas en política son importantes y en determinadas cuestiones todavía mucho más relevantes, y que claramente pues esa debilidad se ve y se manifiesta en esta forma de hacer las cosas, en donde la prepotencia o el querer ningunear a todo el mundo pues está haciendo y dejando bien en evidencia cuál es la realidad de este equipo de gobierno. Al hilo de lo que comentabas, de que 9 concejales parece que hacían más que 12 de 3 partidos, yo tengo una opinión al respecto. Mientras haya un tripartito o 4 fuerzas que no tengan mayoría absoluta, desde luego posiblemente pueda funcionar peor que un partido en minoría como sean 9 de un único partido, de una única formación, entre otras cosas porque por lo menos se ponen de acuerdo. Y 3 partidos que no tienen mayoría absoluta, las dificultades, no digo ya ni siquiera porque uno sea mejor que otro, no hablo ya de calificar a cada formación política, sino el hecho de ser 3 distintos, que ya supone que cada uno pueda pensar de una manera. Sin mayoría absoluta ya tenemos el primer gran escollo. Ni siquiera pueden aprobar presupuestos, que es lo básico para poder gobernar. En el caso del Partido Popular, con 9, tenía el escollo de los presupuestos prorrogados, pero al menos tenía la ventaja de ser una voz. Sí, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, teníamos muy claro, yo a mis concejales, cuando hablábamos del tema presupuestario, que es el que has puesto como ejemplo, ellos sabían que, sí que sabían que había un presupuesto prorrogado y que hablaba de 70 y tantos millones de euros, decía, pero ese número es irreal, esto es como, ese número es imaginario, ese número no existe. Lo que existe es este papel que te doy, que es donde tienes la cuenta de lo que tú te puedes gastar este año y de ahí no puedes pasar. Y ahí vas a cumplir todos los servicios, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y en eso pues nos aplicamos, y la verdad es que como en todos los grupos, en todas las familias, ¿no? Pues en nuestras reuniones semanales,
siempre pues podían existir esas tensiones, decir, oye, pues yo necesito esto, necesito aquello, pero nos sentábamos, lo hablábamos y salían adelante. Y sobre todo, teníamos ideas muy claras de cómo hacer y qué hacer, que es lo que te he dicho. Al final es una filosofía básica, uno no gasta más de lo que ingresa, ¿no? Que es como las familias. Yo aquí tengo, si ingreso 10, no puedo decir que voy a gastarme 12, porque voy a fiarlo a que en el futuro me irá esto mejor. No, vamos a seguir gastando 10, o si incluso lo podemos hacer por 9 y me ahorro una, con esa una seguramente podemos hacer cosas. En nuestro caso fueron infinidad de actuaciones vinculadas a aquellas familias que más lo necesitaban y que pudieron encontrar trabajo durante periodos de 3, 4 meses a través de empleos directos, indirectos, porque contratábamos con empresas de la ciudad, que por cierto ya se les ha olvidado, no han contratado ninguna empresa de la ciudad, o destinándolo a cuestiones como el Crea Hogar, algo fundamental, ¿no? Se rehabilitaron más viviendas en esta pasada legislatura en nuestra ciudad, casi que en toda la Comunidad Valenciana, ¿no? Y entonces luego esas viviendas se han destinado a las familias que más lo necesitaban, y ahora vemos que ni una en el último plan de empleo, pese a que nosotros lo pedimos. Pues bueno, esto dice muy mucho de ese marcado carácter social que dice tener el tripartito. Tú fíjate, nosotros pagábamos, batiendo el récord, pagábamos por debajo de los días, del promedio de días, que era menos 6 días, ¿no? Pagábamos, y con un presupuesto prorrogado. Ahora resulta que a mí, con eso de que he sido responsable de Hacienda muchos años, me siguen llamando alguna que otra empresa diciendo, oye, ¿qué pasa que no cobramos? No, te lo he dicho yo el ejemplo. El Partido Popular, con el gobierno anterior, se pagaban a 40 días aproximadamente, 30, 40. Y ahora pues hay proveedores que no han cobrado desde junio. Y entonces se quieren escudar, ¿no? Es que nosotros teníamos el mismo hándicap y hacíamos las cosas y trabajábamos y estábamos ahí pendiente, y en cuanto pasaba alguna cosa de este estilo, pues nos poníamos mano a la obra y solucionábamos los problemas. Pero para eso hay que dedicarle tiempo y cariño, ¿no? Y parece que aquí pues están más en sus cuitas internas y en sus guerras intestinas que en solucionar el problema de la gente, que para eso es al final de lo que uno tiene que asumir. El plan de empleo, que yo desconozco el actual, está en marcha. ¿Qué os parece el plan? Porque vosotros hicisteis uno con unas connotaciones y este, sin embargo... Tú fíjate, lo conoces tú y yo, porque he pedido información de ese plan de empleo y no sabemos a qué lo han dedicado, cuál ha sido el resultado y qué es lo que ha pasado. Es más, lo único que han dicho es que no iban a hacer ya más. Nosotros ya puedo anunciarte, casi como primicia, que nosotros con ese avance de liquidación que ha habido, que están hablando de en torno a los 5 millones de superávit, en el avance, nosotros propondremos que se haga nuevamente un plan de empleo. Un plan de empleo porque entendemos que en la actual situación es importantísimo seguir dándole respuesta a las familias que más lo necesitan en esta ciudad, a las empresas pequeñas y autónomos que más lo necesitan, ayudas al pequeño comercio, a la pequeña y mediana empresa. Nos parece fundamental, a los jóvenes que necesitan esa primera experiencia laboral para poder en su currículum y empezar a mover en el mercado, entrar en el mercado laboral y tener esas experiencias. Pues en eso consistía el plan de empleo que, como tú bien has dicho, pues no sabemos muy bien, lo gestionaron tarde y mal, pese a que nosotros, según llegamos, te digo que el último plan de empleo nosotros lo quisimos poner en marcha. Nos dijeron que no lo pusiéramos en marcha porque era electoralista. Y pues bueno, lo dejamos todo ya indicado. En julio del año pasado nosotros pedimos que se pusiera en marcha. Nosotros en tiempo récord hemos gestionado, en menos de 6 meses, pues 6,2 millones de euros. En este tenían que gestionar 3. Pues lo empezaron tarde. Luego no habían contratado a la gente, en octubre tenía que haber empezado, no empezó, luego se retrasó, no destinaron ni un solo euro a las empresas de la ciudad y al final tuvieron que ampliarlo haciendo modificaciones para intentarlo concluir en el mes de enero y, como te digo, ya con más sombras que luces, desde luego. Antes has dado una pincelada sobre el grave problema de la desindustrialización o deslocalización, un nuevo proceso que además esta ciudad pues sufrió mucho con el cierre de Altos Hornos, y ahora parece que estamos en algo similar. Lo sufrió Bosal, Lafarge está en la cuerda floja, hizo un comunicado el otro día a la empresa preocupante,
y es cierto que no sabemos si el proceso termina aquí o si hay que temer, porque claro, estamos en un mundo globalizado donde las multinacionales pueden decidir cerrar Sagunto para beneficiar a alguna otra empresa en otro país o incluso en España, y eso no va a depender nunca de una decisión de los intereses propios de la empresa de turno de Sagunto. ¿Temes que el proceso de desindustrialización siga avanzando y crees que se están poniendo, dentro de las limitaciones que tiene un gobierno municipal, incluso autonómico, se están tomando algunas medidas para frenar esta posible sangría? Pues mira, yo creo que hay que ir por partes, ¿no? Una cuestión es el mantener lo que tenemos y sobre todo, como te decía al principio, facilitar, colaborar. Fíjate que con Lafarge había un convenio firmado en el cual el ayuntamiento se comprometía a favorecer el que la instalación se mantuviera, siempre dentro de un marco de la legalidad y hablando, y en contraprestación conseguir un paraje natural mucho mayor que el que se había propuesto, garantizar los puestos de trabajo de la empresa, que no se despidiera a nadie, y lejos de ir en esa línea, pues parece que se ha tomado la decisión por el equipo de gobierno de la confrontación absoluta con una empresa. Y tú fíjate que al final dices, hombre, pues yo no acabo de entender muy bien, porque como tú bien has dicho, hay veces que te toca luchar desde lo local contra decisiones de consejos de dirección que están en Centro Europa o a nivel mundial, y es una lucha desigual, ¿no? Tú puedes intentar hacer todo lo posible y luego, pues bueno, hay cosas que salen bien y hay otras que, como en el caso de Bosal, por ejemplo, hay una decisión unilateral de una empresa que encima engaña, y nos engaña a todos, ¿no? Y deja a 222 familias sin trabajo. Y eso, pues bueno, a partir de ahí tú empiezas a mover para intentar buscar todas las soluciones y todas las facilidades, pues para que esa gente pues, se pueda recolocar o buscarles ayudas. Pero lo que es sorprendente y lamentable es que alguien muestre con orgullo el conseguir que una empresa se sienta incómoda y que la decisión de que al final se pueda ir sea por causa de un equipo de gobierno que busca la confrontación y no de una cesión, no ponérselo fácil a un consejo de administración, ¿no? Entonces yo creo que ese es un factor importante y que hay que, desde luego, y nosotros lo hemos dicho y hemos pedido una comisión especial donde se trabaje sobre ese aspecto, en el caso de Lafarge, que no se nos ha convocado nuevamente, pues actúan de una forma unilateral y no nos tienen en consideración, cosa que me parece lamentable. Y por otro lado tenemos una cuestión que yo creo que ha sido importante, en donde sí que hubo fue en los últimos momentos de ese cambio de gobierno, ¿no? De la anterior legislatura a esta, y donde se empieza a trabajar con cuestiones de la reindustrialización, se trabajaba conjuntamente, se han conseguido fondos, que muchas veces es lo más difícil de conseguir, pero se consigue fondos para la reindustrialización con nombres y apellidos para nuestra ciudad, del Estado, de la comunidad autónoma. Se va a trabajar también con fondos europeos para el tema de la globalización, y ahí parece que nos hayamos quedado, ¿no? Y entonces yo creo que se está perdiendo un tiempo precioso, porque esos son para el ejercicio que estamos, en el 16. Estos fondos se consiguieron en el último trimestre del año pasado, y yo creo que se está perdiendo un tiempo, como te decía, precioso, de haberse sentado con quienes realmente pueden aportar en estas cuestiones, como son los empresarios, como son los sindicatos, con los grupos políticos y con la universidad y con especialistas en quienes deben darle forma a todo eso, y empezar a solicitar y hacer propuestas, porque ese dinero no es que lo vaya a gestionar así directamente el Ayuntamiento de Sagunto diciendo, bueno, y como ya me han dado 1 millón el Estado, 2 millones la Generalitat, pues ya lo gestiono yo como a mí me venga en gana. No, es que habrá que justificar qué es lo que se quiere conseguir. Yo creo que es de muy poca previsión el pensar que sindicatos o empresarios no van a aportar en positivo para conseguir cosas como un cuaderno de ventas, es decir, que nuestra ciudad se vea. Nosotros nos conocemos muy bien, sabemos que tenemos unos polígonos industriales, una mano de obra fundamental y fantástica, pero habrá gente, es decir, cuando viene una inversión dentro del arco mediterráneo, como digo yo, en un planito, somos una distancia de nada, ¿no?, respecto a otra posible ubicación, y tenemos que hacernos valer, tenemos que saber vendernos,
Y en ese sentido yo creo que lamentablemente estamos perdiendo un tiempo precioso y el equipo de gobierno parece no querer darse cuenta. Es fundamental, por eso te decía, el que se pongan realmente manos a la obra y que no nos ningunen, como te decía antes, no dejando participar. Yo creo que lo importante, y cuando esto ha salido y ha empezado a funcionar, era porque íbamos todos cogidos de la mano y con una misma idea, y con un mismo patrón y con una misma dirección. Evidentemente ahora no se está haciendo así. Y eso me parece un flaco favor a esta ciudad nuevamente. Cuando hablamos de reindustrialización, hablamos de recolocación y hablamos de que somos la cuarta ciudad en el índice de actividad económica industrial de toda la Comunidad Valenciana. Solo nos superan 3 ciudades, que son las capitales de provincia. El resto están muy lejos de nosotros, pero entonces yo creo que eso es una potencialidad que se debe poner de manifiesto y trabajar. Y desde luego lo que no se puede pretender es que es decir, se han conseguido cosas importantes, pero hay que seguir. Desde luego no ayuda para nada que cuando, por ejemplo, viene María José Mira el otro día a reunirse con los empresarios, esté hablando de colaborar, de casi como por zonas territoriales, estar hablando de colaboración con empresarios, con sindicatos, se esté hablando de bajada de precios en el suelo de Par Sagunt, y que aquí el equipo de gobierno actual, el tripartito, esté lanzando mensajes de más impuestos, dificultad a las empresas que están, porque eso lo que hace es el no cumplir convenios, porque eso lo que hace, como te decía, es ahuyentar a los posibles inversores. Se nos ve en negativo y nunca en positivo. Por eso te decía que se había encargado en menos de 6 meses esa alfombra roja, cuando hablábamos de 0 trámites, 0 impuestos, el facilitar, hablan de volver a reponer impuestos, o sea, me parece que para nada ayuda. De lo que has comentado, en concreto de la FARC, una pregunta muy directa. ¿Tú crees que el equipo de gobierno y en concreto el grupo Compromís, el grupo del alcalde, vería con buenos ojos o trabaja incluso porque la FARC cierre? Yo ojalá fuera que no, pero es que de los hechos al final uno no ve una predisposición a facilitar que la FARC se mantenga en nuestra ciudad. Hay un convenio, se empeñan en decir, ¿el convenio es ilegal? No, el convenio está fijando qué condiciones y está firmado por un secretario de la corporación y aprobado en un pleno, y ya pusimos una moción en donde los grupos de la oposición dijimos, mirad, para cualquier cuestión relacionada con la interpretación tanto de este convenio o para el desarrollo del propio convenio, esto tiene que llevarse a esa comisión especial, donde están representados todos los grupos políticos, el comité de dirección de la empresa y el comité de trabajadores, y ahí intentamos poner negro sobre blanco el cómo ponerlo en marcha y que esto vaya en positivo y no en negativo como parece hacer el equipo de gobierno. Y que una vez se dictaminen ahí en esa comisión, se lleve a pleno y el pleno lo apruebe. Bueno, eso se hizo en julio. Se han ido emitiendo informes en contra de cualquier petición que ha hecho la empresa, y ninguno se ha llevado ni a esa comisión ni al pleno. Si tú me preguntas qué piensas que está haciendo el equipo de gobierno, o en caso en concreto el grupo mayoritario de ese grupo de gobierno, yo te digo, yo creo que están poniendo piedras en el camino en vez de quitarlas. Pero a los hechos me remito. Nosotros en la misma situación hicimos otra cosa, nos sentamos con la empresa, nos sentamos con los comités de empresa, empezamos a plantear cuáles eran las alternativas, cuáles eran las soluciones, se reflejaron en un convenio, y a partir de ahí, con una amplia mayoría, con una amplísima mayoría, creo que fueron 21 de 21, creo recordar, de 25 concejales, se aprobó el convenio. ¿Vale? Al final, esa es la diferencia de llevar las cosas por vía de consenso o llevar las cosas por la confrontación y encima mostrándose orgulloso de que declaraciones como las de esta semana de la empresa diciendo, ojo, que pone ustedes en solfa una inversión de más de 20 millones de euros y la continuidad de la propia empresa, haya portavoces de ese equipo de gobierno que muestren orgullo y satisfacción por esa respuesta. A mí, particularmente, en mi ciudad me parece lamentable que se ponga en solfa y en peligro inversiones de 20 millones y puestos de trabajo que hoy
están garantizados. O sea, resulta que estamos buscando una reindustrialización, estamos diciendo que nuestra ciudad tiene que ser referente a la hora de ser de captar empresas y por lo tanto trabajo, y en cambio están haciendo, un equipo de gobierno minoritario está haciendo todo lo contrario. Esas son las cosas. Otro tema de actualidad, la semana pasada conocíamos una nueva sentencia contraria al ayuntamiento, a un recurso en concreto que había presentado sobre el tema de la propiedad del malecón en Puerto de Sagunto, lo que podría tener graves consecuencias para la ciudad, para las arcas municipales. Conocer también tu opinión. Es verdad que esto viene de la época de cuando gobernáis vosotros. El procedimiento sobre la titularidad viene incluso con anterioridad. O sea, esto es un tema que lleva muchísimos años en las cuestiones judiciales. La primera bofetada la recibió siendo el Partido Popular quien tenía la responsabilidad de gobierno, y ahora pues el actual alcalde tendrá que lidiar también con una situación compleja. Han vuelto a recurrir al recurso de reposición, pero yo creo que esto va a acabar... La misma sala, además, quien tiene que resolver. Es un tema muy complejo, porque hay varios procedimientos en marcha, sobre todo nos preocupa uno, en donde le están exigiendo o pidiendo a la administración, es decir, al ayuntamiento, la expropiación al ayuntamiento, y pidiéndole 100 millones de euros, que como digo yo, aunque fuera el 10%, me da igual, o sea, estarías hablando de 10 millones de euros a un ayuntamiento como el nuestro, ¿no? Y eso me parece grave, y sobre todo porque nosotros en la pasada legislatura intentamos que, como digo yo, los cañones no apuntaran en exclusiva al Ayuntamiento de Sagunto, y llevamos una propuesta al Pleno para que esa responsabilidad fuera dirigida a quien nos obligó en el año 92 a que eso fuese considerado como dotacional y no como un suelo, en aquel momento era industrial, que era la característica que tenía ese suelo, ¿no? Y nosotros llevamos una propuesta al Pleno para cambiar y decir, oiga, en todo caso, si esto es así, que pague quien dijo que esto tenía que ser así, que era Costas, porque pidió que eso fuera... Costas, que es gobierno de Costas, más la Generalitat Valenciana, quien aprueba definitivamente el planeamiento. Pues bueno, esa solución que nosotros dimos en ese momento, la votaron en contra quienes hoy llevan esa responsabilidad del gobierno a nivel local. También tendrán que ver o desprenderse la responsabilidad de quien tomó esa decisión. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila porque intentamos buscar una solución, una alternativa que por lo menos dejara, como digo, como que no apuntara al Ayuntamiento de Sagunto, pero no prosperó. No prosperó. Nosotros hemos solicitado durante esta legislatura ya en una ocasión una junta de portavoces extraordinaria, precisamente para hablar de este asunto, porque ya hubo noticias judiciales al respecto. En la pasada junta de portavoces también volvimos a incidir en este asunto, y que nuevamente, pues en este caso, se recabaran informes de las áreas jurídicas, tanto de la asesoría jurídica externa como del propio ayuntamiento, para ver en qué situación este nuevo revés judicial dejaba al ayuntamiento, y si existían o no existían esas alternativas que nosotros en su día planteábamos, si estábamos a tiempo de por así decir, cubrirte las espaldas, ¿no? Nosotros la conciencia en este sentido la tenemos muy tranquila. Hemos hecho, yo creo, que las cosas que había que hacer, y la responsabilidad ahora está en un equipo de gobierno que, pues bueno, que tendrá que también tomar sus decisiones, pero al final el problema es que incide en todos los ciudadanos, y a mí es donde realmente me preocupa, y es la responsabilidad que en su momento, cuando he sido alcalde en esta ciudad, he querido siempre dejar o trabajar para que no nos cayera esa espada de Damocles respecto de la expropiación, y seguiré luchando para intentarlo, desde luego. A veces ponemos también el foco hacia solo los políticos, pero a mí me gustaría que alguna vez se analizara con tranquilidad la responsabilidad de algunos técnicos en algunas cuestiones muy importantes para esta ciudad. Tú fíjate que esta, por ejemplo... Que es igual, como que luego hablaremos un poco, el tema de la corrupción. Siempre apuntamos a los políticos, a los que automáticamente pedimos el cese, la dimisión, y sin embargo no sabemos muy bien, aparte de la responsabilidad legal, jurídica,
que hay que hacer con los funcionarios o con los empresarios. Con los empresarios es más difícil, pero un funcionario que participa dentro de un tinglao corrupto se le mantiene hasta que hay sentencia. Pero luego hablamos un poco también de eso, porque yo siempre que puedo hago hincapié en eso. Sí, sí, sí. Yo te digo, en el caso este que nos ocupaba, ¿no? del malecón y la sentencia, sorpresa que en su momento, porque tú fíjate, era una sentencia que en el contencioso administrativo habían perdido los que hoy han pasado a ser titulares de esa propiedad, ¿no? De esa declaración, porque fue pedían la declaración de propiedad. En el contencioso administrativo lo pierden y cuando lo reclaman por vía civil, pues sorpresivamente el Supremo al final les acaba dando la razón, ¿no? Y eso pues al final, incluso cuando hemos ido a hablar con Costas, que esto venía de la anterior legislatura con gobierno socialista en Costas, se sorprendían porque decían esto no puede ser, es decir, esta sentencia no tenía ni pies ni cabeza. Dices, ya no tiene ni pies ni cabeza, pero al final fíjate que la responsabilidad parece que todos los números vayan apuntando al Ayuntamiento de Sagunto, y es lo que nosotros pretendemos, y yo creo que todos que pretendemos evitar, unos de una manera, otros de otra, pero que queremos evitar. Lo que yo tengo claro y creo que hay que analizar, y ya se verá, ¿no? Es decir, ¿por qué se llega a una decisión de estas características? Si hay algo más allá, no lo sé. Yo desde luego lo que tengo claro es que cuando recayó esa sentencia nos pusimos, y sobre todo cuando nos reclamaron al Ayuntamiento de Sagunto en vía de expropiación esa cantidad de 100 millones de euros, pues automáticamente quien me precedía a mí en el cargo, Alfredo Castelló, y luego yo cuando he estado como responsable también político, como alcalde, pusimos todos nuestros mecanismos administrativos y jurídicos para evitar cualquier situación y tocar todos los frentes posibles y no dejarnos ninguno, ¿no? Que se nos escapara ninguno, y así lo hicimos y en eso estamos. Entonces ahora seguimos en esa vorágine jurídica judicial de intentar pues que al final esa responsabilidad no recaiga en exclusiva en el Ayuntamiento de Sagunto y por lo tanto los ciudadanos, sino que evidentemente se apunte a otro sitio que nunca fue una responsabilidad en esa decisión, nunca fue municipal, sino que fue porque el Ayuntamiento en aquel tiempo, estamos hablando del plan del 92, estaba pidiendo otra cosa que luego no se responde. Cuando está por el medio de la demarcación de costas habrá que ponerse a temblar. Nos queda muy poco tiempo, creo que nos hemos pasado ya del tiempo previsto, pero muy breve, preguntarte qué te parece todos los casos de corrupción. Bueno, que es verdad que tenemos en el mapa de España, salpica a todas las comunidades, a Convergencia y Unión en Cataluña, al Partido Socialista en Andalucía, pero en Madrid y Valencia concretamente tenemos dos bombas, en especial en la ciudad de Valencia, con esa pues, aniquilación del grupo municipal, con todos los casos de corrupción. Me gustaría saber qué piensa el presidente del Partido Popular de Sagunto, portavoz del PP, en una ciudad y una comarca donde, bueno, en una ciudad, voy a decir una ciudad por lo menos, donde al menos estáis de momento libre de cualquier noticia en ese sentido. Pues tú fíjate, yo he escrito ya, como digo yo, con el corazón, con el alma sobre este tema, ¿no? Porque o sea, si la gente en general, un votante, un simpatizante, o el que ni siquiera ha votado o ha pensado en el PP, ¿no? Como se ha podido sentir alarmado, decepcionado, defraudado, asqueado, y puedes ponerle toda una retahíla de adjetivos detrás de este, ¿no? Imagínate a gente que llevamos años partiéndonos la cara por un proyecto político, por la esencia de algo que yo creo que ha hecho mucho bien en esta ciudad, que ha sido positivo en esta ciudad y que ha trabajado a nivel comunidad 3/4 de lo mismo, ¿vale? O a nivel España, ¿no? Pues que pasen estas cosas, pues tienes un momento de shock y de decir esto no puede ser, esto... Pero luego te pones a pensar y dices, mire, aquellos que dicen llamarse compañeros, pero bajo el paraguas de unas siglas de un partido, han sido capaces de hacer eso, pues bueno, quien la haga, que la pague. Yo lo dije siendo alcalde, creo que tú estuviste en aquel foro Europa como el cual casi debutaba como alcalde en Valencia, y me hicieron una pregunta similar a esto y decir, mire, yo cuando siendo alcalde
defendía la honorabilidad, porque hablaban de los políticos en general, ¿no? Yo decía, defiendo la honorabilidad de los 25 concejales que tiene el Ayuntamiento de Sagunto y lo seguiré haciendo. Igual que aquí defiendo la honorabilidad de la gente que nos dedicamos en cuerpo y alma a esta cosa de la gestión de lo público, de intentar mejorar la vida de los ciudadanos y que pues nos dejamos tiempo, familia, por intentar mejorar las cosas, ¿no? Y que para nada esa gente, por muy llamativo que sea, y la verdad es que pues, no nos representan a nadie que sean de unas siglas o de otras, ¿no? Porque el beneficiarse de ello por esa situación de oposición política en un momento concreto, dónde está o por qué, pues me parece lamentable. Nosotros, tanto la presidenta a nivel regional como incluso Mariano Rajoy en alguna entrevista, pues pide disculpas, perdón a aquellos que se han podido sentir defraudados, pero yo creo que hay que actuar con contundencia, como se ha estado haciendo en estos últimos tiempos, tomando medidas. Se han tomado, pero en esta legislatura, más de 70 medidas en contra del tema, todo el tema de la corrupción, que por desgracia seguramente podrán seguir surgiendo casos, no solo en esta sigla, sino en cualquier otra o en cualquier otro ámbito. Pero para eso yo creo que hay que seguir luchando, seguir confiando en que quienes nos dedicamos a esto con esa ganas y honorabilidad, pues seguiremos dando la cara. A mí, desde luego, yo llevo unos cuantos años en esto de la política y, como te decía, seguramente me sentí algo más que defraudado porque yo me he partido la cara por muchísima de gente que ahora pues seguramente me he sentido defraudado, pero no me he sentido defraudado en un sentido que es en la esencia, en lo que yo considero que ha significado en este periodo democrático el Partido Popular, en las cosas buenas que ha hecho y que es lo que me hace seguir mirando hacia adelante y sobre todo con un reto de futuro, porque aquí no se trata solamente de tomar decisión de que quito a esto y ya está. No, hay que hacer una renovación más en profundidad, porque esto al final es como en las plantas, ¿no? Si tú solamente quitas lo que se ve, pero no se hace una transformación a fondo, pues la planta vuelve a estar mal. Entonces yo creo que es un momento, un reto por delante, un reto importantísimo, y que yo estoy convencido, que esto es como aquel ten fiebres para crecer, que saldremos fortalecidos de esta nueva situación y desde luego con más fuerza si cabe. Muy bien, pues Sergio Muniesa, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sagunto, muchas gracias, creo que nos hemos pasado de largo, pero bueno, ha sido una entrevista en profundidad que queríamos ofrecerle también a todos los telespectadores de nuestra TV. Muchas gracias y mucha suerte, va a ser una legislatura intensa y seguro que van a saltar muchas más chispas en los 3 años y pico que quedan todavía. Yo me despido hasta el miércoles que viene a las 10 de la noche aquí en nuestra TV, pueden seguirnos, ya saben, a través también de telesagunto.com y de las plataformas de cable. Hasta el miércoles que viene, que sean felices.